Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí su amigo y servidor Amaury Sánchez junto con mi compañero de fórmula aquí en la tenebra del piso 21, el maestro Carlos Anguiano. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Amaury, bien. Hoy en un escenario tenebroso, oscuro, sin tanta iluminación como debe de ser, porque pues así vamos a hablar de política y a veces el contexto es así medio turbio, ¿no? Siempre así, la política siempre es oscura, tenebrosa, porque al final nadie dice la verdad hasta que se dan los hechos. Sí, claro, la verdad es que la verdad se custodia y se cuida y no la andan diciendo, la andan protegiendo para que no salga a la luz. Te dicen medios pedacitos para que tú hagas conjeturas. Sí. O te dan una pieza para que tú la acomodes donde tú quieres, te mates solo. Y peor tantito, que en ese trayecto, en esa coyuntura, hasta esa misma verdad que ellos nada más lo tienen, los políticos, la cambian. Sí, sí, la por verdad. sus circunstancias, ¿no? Ahora las redes sociales y el imperio de la hemeroteca digital que te va guardando tus dichos, tus actos, tus hechos, tus fotos. Ya no te puedes desdecir tan fácil. Es que yo nunca dije eso, ¿no? Bueno, pues ahí está el registro. Bueno, aquí está. Siempre hay un tweet. Fíjate que hablando de eso, vamos tocando lo que pasó hoy en la cumbre, en este fin de semana pasado, que precisamente lo que tú has dicho, por ahí llegan de visita a quizás personajes incómodos para muchos, para algunos son héroes. Sin embargo, sale en un Twitter Felipe Calderón y muchos actores de esa naturaleza, como de la línea de Felipe Calderón, de cómo invitar a este señor Nicolás Maduro, Díaz-Canel. Díaz-Canel, en fin, esos dos personas que son íconos así como que en la punta de la dictadura, de una dictadura quizás hasta forzada para unos, para otros no, que así la pusieron, qué sé yo, solamente cada pueblo lo sabrá. Sin embargo, se espanta Felipe Calderón de la llegada y empieza a decir que cuánto es posible que hayan invitado aquí. Y sin embargo, inmediatamente en esa hemeroteca, inmediatamente hubo alguien que le sacó, que él estuvo con Castro, con Chávez, hasta Margarita Zavala, en fin, luego le saca. Entonces es delicado saber qué es lo que dices y qué es lo que vas a poner, porque no debes de olvidar tu pasado. No, bueno, y también entender que las relaciones internacionales son por encima de los seres humanos, o sea, es la unidad de países, de naciones, de pueblos, que se presume cuando haces una reunión con carácter regional, en este caso los estados latinoamericanos y caribeños, pues tu factor de identidad es que estás en el mismo continente americano y que tienes algunos rasgos distintivos sociales, culturales, económicos y la intención de progreso, porque todos son países que buscan el desarrollo. No, y aparte que están en una sola autopista ya conectada casi desde Juárez hasta la Patagonia. Está conectado todo, bueno, desde Alaska está ya todo conectado. Ya viene el tren que van a conectar desde Canadá hasta toda Latinoamérica. Ya hicieron la ruta de esta Kansas City. Ya está haciendo toda esa conexión. Entonces, realmente el que se pongan de acuerdo, independientemente de cada quien su forma de demócrata, dictatorial, republicanos, lo que sea, imperios, eso nada tiene que ver con la cuestión económica. Son 32 países los que integran ahorita la CELAC y ya no es un factor de convocatoria de llamamiento al idioma, no es un asunto de que hablen español, hay quienes hablan holandés, francés, inglés, sí. Portugués, o sea, ya hay otro tipo de factores de cohesión. Sí, la economía sobre todo, yo creo que aquí la economía, hay países que se han venido especializando en cierta materias o equipos industriales, en fin, agronomía, cada quien tiene su factor y todos dependemos quizás de alguno de ellos. Sí. Pues al momento de hacer esa conexión
esa idea que tenía del TLC en su inicio y aquella otra, que era el Cono Sur, hacer también otro tratado con el Cono Sur, es excelente porque es un intercambio, pero claro, cuando se hace bien, no cuando se hace con trampillas como se hizo en un inicio el TLC o el Cono Sur y nomás ciertos países salieron beneficiados. Y hubo países que se dedicaban, por ejemplo, a cierta parte del lago, que era su fortaleza, y en ese intercambio quedaron completamente debilitados y anulados y económicamente y socialmente borrados del mapa, ¿no? Sí, yo creo que esta cumbre, bueno, la CELAC se funda en México. Sí, hace 2012, ¿no? Esta es su sexta emisión y al final de cuentas esta cumbre pues debate entre la pertinencia o no de la Organización de Estados Americanos, que ha ido perdiendo el empaque y ha ido perdiendo el sentido y ha ido perdiendo pues la animosidad de los países del continente, pero también es una cumbre que da golpes fuertes al simbolismo de la dominación continental de Estados Unidos. No, y es que esa diversidad de ideologías y todas esas cosas no se daba. Ahora ya se pudieron más o menos acomodar una mayoría por ideología o quizás por simpatía o por conveniencia ahora con lo de la pandemia que estamos todavía viviendo. Sí. Y era necesario. Ya vieron que el estar desunidos y no estar en esta unión directa, pues les afectó. Y un ejemplo, las vacunas, ¿no? Que nadie estaba con esa. Aquí hace años, no sé en qué momento dejaron de producirse vacunas y le estábamos comprando al extranjero todas las vacunas. Ahora, sí, entre los países convocados le hicieron gestos a Cuba y a Venezuela por el tipo de gobierno y de régimen que tiene. Sin embargo, bueno, el asunto de la diplomacia es, y más en México, que tenemos una tradición ya bien conservada y bien consolidada de buscar la libre autodeterminación de los pueblos, que cada quien elija el gobierno interno que desee y que su mismo pueblo permita o quiera. Entonces, lo que dices, o sea, la verdad es que no se trataba de hablar de derechos humanos, no se trataba de hablar si había democracia o no había democracia, son otros escenarios. Y aquí creo que hay resultados interesantes que pueden dejar beneficios a todos los países del tratado. De este tratado, fíjate que en sí, porque hay naciones todavía muy débiles, muy pequeñas, que no son productivas, no sé, económicamente, islitas, o países, por ejemplo, como aquí en Centroamérica, que tenemos a un San Salvador, a un Guatemala, que están, la verdad que han pasado precariedades, en Nicaragua, son débiles económicamente hablando. Sí. Y aparte, inclusive hasta su estructura tecnológica, académica, todo está mal. Entonces, sin embargo, por aquí por México transita toda esa migración de gente que busca un futuro hacia los Estados Unidos, o se van quedando aquí en el camino muchos de ellos, ¿no? Sí, de cada 4 que salen, solo uno llega a Estados Unidos. Uno se queda en México y los otros 2 se pierden, nadie sabe a dónde van. Entonces imagínate, eso deteriora también, porque es un gasto y es un problema de salud pública, todo ese tránsito. Sí, llega a ser un problema de salud pública y una merma económica para el Estado, para cualquier Estado que vaya pasando. Y la verdad sí te van transculturalizando claro. El folclore, las costumbres, los hábitos locales de las comunidades, de las localidades pequeñas, sí se van influyendo y sí se va, pues de alguna manera te vas mimetizando con lo que está, tanto ellos al pasar con el territorio mexicano y nosotros también con algunos de sus del vocabulario de es que te van dejando algo. De la comida, de las... Te van dejando algo y ellos se van llevando algo. Sí, y nos vamos pareciendo cada vez más unos a otros. Entonces yo creo que este tipo de reuniones para mí son bien importantes
Y más importante que lleguen a acuerdos, viendo desde ese punto de vista que usted lo dice, maestro Carlos, que es algo que beneficie, vaya, a toda esta comunidad latinoamericana, porque al final ya es una. Sí, claro, la verdad es que lo platicaba contigo antes de empezar el programa, la pandemia, que es un hecho que va a cambiar la historia de la humanidad. O sea, es un momento que ya lleva casi 2 años extendida y ha movido grandes puntos de cimiento de lo que creíamos, de lo que aspirábamos, de lo que veíamos, a dónde evolucionar como civilización. La pandemia sin duda va a tener repercusiones por varias generaciones, y esto de la pandemia, pues el asunto de los grandes bloques nacionales, ha habido un debate siempre entre el estatismo y la globalización, que es importante romper y quebrar las fronteras, abrirnos al intercambio y al libre tránsito, sin aranceles, sin poner cargas arancelarias, o nos cerramos y como la muralla china, que China estuvo siglos rodeada por sus propias murallas y no permitió. No, ellos crecieron con una civilización que no iba junto con la de la humanidad, del resto de la humanidad. Oye, no, y aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, en China, tocando más rapidísimo el tema, China, acuérdate que China hasta cierto punto ya no era China, era el país mongol, porque los conquistaron los mongoles y de ahí para acá ya no pudieron salvar. Entonces cambió todo su formato y por eso se pusieron la muralla, porque era un país grandísimo que quisieron ellos hacerlo todo ellos mismos y al final estaban atrasadísimos en todo. Y ahora muchos países quisiéramos copiar y emular a los chinos en comercio, en industria, en inventiva, en la gran capacidad que tienen de crear productos y servicios, tecnología. No, pero ¿sabes qué? China, la verdad que, fíjate, al momento de que tienen que entregar territorio a los ingleses por una deuda de que hubo por ahí, para no profundizar en eso, entra la tecnología, porque era un punto de tránsito comercial, y eso fue lo que le benefició. De que por ahí entra toda esa tecnología y se escurre, y después ya el gobierno chino dice, caray, pues ahí está la papa, presta. Y ahí está una de las papas de la nueva geopolítica, del tema del orden y el control global. El asunto es que China tiene tanta población, tanto territorio, tanto mercado, que supera al mercado americano entero. Entonces los Estados Unidos, para poder tener competitividad y poder tener un mercado, tiene que recurrir a hacer todo el continente, como alguna vez el tío Sam pensó con su famosa doctrina Monroe. Ajá. Que era un solo continente, todo América. Ellos pensaban que ellos eran el cerebro y los demás. Sí, la doctrina Monroe, pues ya ves que se pasaron a México y pasaron a caminar, o sea, empezaron a caminar, ¿no crees que ya? Era un sueño imperialista yanqui. Ese tipo de expresiones han quedado en desuso, ya las nuevas generaciones no les tocó conocerlas. El asunto del tío Sam, del colonialismo americano, que pues a la gente de izquierda latinoamericana es una figura que crecieron con ella, y que al término de la Guerra Fría pues empezó a caer en desuso. Y aparte que todavía, y de ahí nace el sueño americano. Sí. Porque era el poderío yanqui, y eso fue el último y así llega Trump a la presidencia. El American Wife of Life, nosotros vivimos así, somos mejores, tú tienes que ser como nosotros, te conviene hacer lo que hacemos nosotros para que vivas como nosotros. Ahora fíjate, hablando ya de esto, ¿cómo crees que beneficie o vaya a beneficiar esta reunión que fue al final del día? Yo la veo exitosa porque hubo convocatoria, a lo mejor no la esperada porque faltó Brasil, faltó Argentina, faltaron varios de los fuertes en la región. Sin embargo, fue exitosa porque se llegaron a acuerdos que de alguna forma pues van a repercutir en estas naciones que faltaron. ¿Cómo ves México ya como líder en esta situación? ¿Lo ves líder o no lo ves líder? La verdad no es así.
no es un líder continental, no es un líder latinoamericano, no es un líder. Creo que a lo largo de las últimas decenas de años, México ha perdido ese espíritu de que México es el fuerte continental. Ya no lo es ni en el fútbol, ni en la cultura, ni en la economía. Ya no es lo que fue en algún momento un país grandísimo. Boyante, ¿no? Ya no. Hoy creo que hay países de economía emergente, como Colombia, como Venezuela, como el mismo Perú, bueno, Chile, que en muchos rubros, Chile es un ejemplo a seguir, un modelo para los mismos mexicanos. Pero bueno, entiendo que en el terreno de la política, México está llamado a organizar al continente y le ven con cierto respeto. Sin embargo, cuando tú organizas a la chiquillada, tú gastas más de lo que ganas. Y en este ejercicio lo que le deja a México es una afrenta contra los Estados Unidos, tu vecino con el que compartes casi 2 millones de kilómetros de frontera, tu mayor socio comercial. Yo te garantizo que tu balanza comercial con los Estados Unidos es más fuerte que la que tienes con el resto del continente. Totalmente, pues esto entra principal, inclusive de ahí las famosas remesas, ¿no? Que son bien contabilizadas y más valoradas en un contexto económico, en el contexto económico nacional. Pero el verdadero valor es que, todo este tipo de cuestiones que persiguen el deber ser, el ideal del sueño americano de comunión, de un solo pueblo, una sola raza, sí, está muy padre. Pero son símbolos, y los símbolos agreden al poderío del vecino del norte que se siente atacado. Dice, luego, México, tú me estás diciendo eso, pues si me debes, y le debemos, en literal le debemos cantidades de millones de litros cúbicos de agua, de dinero, de deuda externa. A ver, tú no me puedes hacer esto a mí. Y hablamos de un asunto ya de política, en lo cual los americanos no se sienten muy complacidos de que tan cerca de ellos empiece a darse ese ideal más proizquierdista. Pero sí, porque yo creo que estaban acostumbrados a que la sumisión de los líderes anteriores ante el gobierno yanqui, pues esa sumisión, tenían el poder ellos en todo lo que era América Central y obviamente pues dominaban hasta el fondo, ¿no? Ahora que ya les salió la creda respondona, pues sí, ya empezaron a contabilizar precisamente los intereses y todo, porque ya vieron que también están defendiendo pues lo poco que les dejaron, la sumisión de los gobiernos anteriores. Yo lo veo que sí fueron sumisos, porque acuérdate, hablamos también del consenso de Washington, el tratado de Garibaldi, ¿eres Garibaldi? No, es ¿cómo se llama? No es Garibaldi, el tratado de... El de Magdaleno Ocampo y el de... De todos esos tratados que hubo aquí, desde el 24 hasta la fecha, ajá, hace poco, el consenso de Washington, de lo que era la cuestión neoliberal, y de Estados Unidos manejar todo, pues ya estuvo bueno. O sea, llegó el momento en que ya tanto te pegan hasta que alguien te saca a la casa y empieza a ladrar, ¿no? Pero este es por ahí lo veo, ¿no? Que está la bien. sumisión y la obediencia es como el elefante del circo. Cuando tú ves el tamaño del elefante, el peso del elefante, la fuerza del elefante, te das cuenta que para amarrarlo, lo amarran con un hilo, ajá, con una cuerda delgadita, que el elefante si se mueve la rompe. O sea, ahí es donde vamos a ver, de veras, ¿estábamos amarrados o nos sentíamos amarrados? Bueno, al final es lo mismo que el caballo, que nomás es la finta, que está ahí la cuerda, sí, y pues, punto, o sea. Pero la realidad puede ser dolorosa. O sea, tú hablas de que fuimos sumisos. Yo a la pregunta que haría, ¿y podíamos haber sido diferentes? ¿O podemos en este momento ser distintos? ¿O vamos a tener el pago, el regaño, la consecuencia y el castigo de actos que estaban fuera de lugar? Vamos a verlo. Es que vamos a ver precisamente ya al final de la década, o al final de este ejercicio de poder, realmente si benefició o realmente nos perjudicó, o si era bueno ser sumisos o obedientes, o ser respondones, ¿no? Hay un refrán popular que dice, pues sientes que tienes alas, pues cálale y vuela.
Muchos pajaritos mueren en el intento, y caen redonditos del nido. Pero entonces, si la libras, aleteas y te vas, ya la hiciste. Por eso, entonces ahorita yo pienso que se han manejado bien las relaciones exteriores. Hasta ahorita no hemos visto repercusiones. Hasta hoy no ha habido repercusiones serias, como quizás nos espantaban de que les vamos a quitar, retirar, y que la frontera, y que la militarización, y cosas de esas cosas, de esas situaciones que nos amenazaban. Pero teníamos aquí dentro una persona en el Banco Mundial, del Banco Mundial aquí dentro del Yo Banco sí de creo México. que no teníamos. Tenemos, quizás hasta tenemos todavía. Teníamos, o tenemos a toda la CIA, el FBI, a todas las agencias habidas y por haber, ¿no? Nos paramos de pestañas con el ingreso de elementos armados americanos en nuestro territorio. Se supone que está prohibido, se supone que no sucede, se supone, pero en la vida real quizá nos daríamos de topes, ¿no? Al final no sabemos si es bueno o es malo, porque ya al restringir esa entrada de armas o de elementos, pues hemos visto al menos una creciente ola de violencia, y ya no entran armas, ya no entran señales, o quiere decir que esos personajes, esas agencias neutralizaban o equilibraban o negociaban, digo, porque algo hacían. Mira, yo no entiendo, pero si tú debes en los casinos de Las Vegas, ellos les vale mucho la ley, vienen, te sacan y te llevan. Y no creo que vengan armados con resorteras, ¿no? Entonces habría que ver. Entonces yo creo que sí, es una incertidumbre en la que estamos viviendo, porque todavía no nos la creemos lo que están haciendo. Para mí están haciendo muy bien. Habrá personas de acuerdo a su forma de pensar que la ven muy mal. Yo creo que al final vamos a saber la verdad, porque en los sexenios no se sabe nada, todo el mundo es muy fregón hasta que sale. No sé si te llegó a pasar, ¿no? Que pedías permiso, oye, papá, ¿puedo hacer esto? Y volteaban y te decían, ¿puedes? Y bueno, nosotros creemos que podemos, intentamos hacer, vamos a ver si pudimos. Ajá. O sea, al final la vida no es estática, la vida es dinámica. Si antes no se podía, a lo mejor ya se puede. Sí, no, y aparte no podría somos ser árboles. Un nuevo modelo, pues podría ser. Mira, si llega a ser un nuevo modelo, ojalá que sea bueno, y ojalá, yo espero, y que no haya esa corrupción que tanto hemos venido, o que se quiere limpiar, porque eso realmente ha sido el cáncer, y no nomás de este país, de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Es que el problema de la corrupción es que ni es territorial ni es temporal. Es un asunto que es una miseria humana que está en la misma humanidad. Así es sencillo. O sea, siempre y en todos lados la corrupción existirá. Amigos, por favor, denos sus comentarios a este nuevo programa de La Tenebra en el piso 21, porque van a ser, la verdad, muy valiosos para nosotros, para el maestro Carlos y para su servidor. Retroalimentar, comentar, y seguimos el debate en redes sociales. ¿Qué les parece? Exactamente, y que esto espérenlo cada semana o cada 2 veces a la semana, no sé, depende ahora sí que la agenda del maestro Carlos, porque realmente hablar con él siempre es un privilegio, y aparte que es todo un buffet de sabiduría. No, bueno. Y que me dicen de Amaury, que es una persona sumamente informada, documentada, es un académico, es un estudiado, y además ha vivido, tiene una experiencia muy importante que la pone y la comparte, y eso es valioso. Bueno, para mí es un gran honor poder compartirla y que ustedes la acepten, aunque dejen de decirles que todavía debo plastilina de tercero de química. Ahí por ahí me atoré, no se crean. Bueno, pues por lo pronto, el día de hoy es todo. Esperamos sus comentarios, suscríbase a este canal, denle like, compartan y denos sus comentarios, que son más valiosos. Usted es lo más valioso para nosotros. Muchas gracias, y muchas gracias, maestro, por haber atendido este llamado. Un placer, estimado Mauro. A La Tenebra del piso 21. Hasta pronto. Y ahora, el tras bambalinas del piso 21. No, y Jos, del piso 21. Jos, ¿no? Miren, ahí está. Producción. La producción se nos fue. Se terminó el programa y no sabemos cómo irá a terminar todo esto, porque estamos todo esto
En la tenebra. Es una tenebra, porque hasta en la producción hay tenebras, quiero que sepan, muchachos. Sí, claro. Cuando tú crees que tienes todo planeado y armado, que estado, de repente te salen los domingos 7. Imagínate, pero fíjate que... Sí, por favor, claro. Nos despedimos. Ahora sí, bye, hasta pronto.